Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque. Y bueno, pues el día de hoy estamos aquí muy contentos. Ya se va la semana rapidísimo. Tenemos de invitado al maestro Guillermo Malpica. Bienvenido. ¿Qué tal, doctor Máximo, ingeniero? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar inicio en este nuevo trueque con el tema. Perdónenme, no podía entrar y así como que me puse con la atención, pero ya estamos aquí y vamos a revisar el tema problema de transporte terrestre de carga entre México y Estados Unidos. Y bueno, para ello me permito leer la semblanza del maestro Malpica. Él tiene una experiencia de más de 20 años en temas de comercio internacional, inversiones y negociaciones comerciales internacionales. Actualmente es el director ejecutivo de American Chamber of Commerce, capítulo Monterrey. Se desempeñó como representante comercial de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Washington, D.C., desde donde apoyó negociaciones y defendió los intereses comerciales de México. También participó en la negociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC, como jefe negociador de los temas de servicios, inversión, energía y movilidad temporal. Fue director general de Comercio Internacional de Servicios e Inversión de la Secretaría de Economía, consejero en de la misión permanente de la Comisión Permanente de México ante la OMC en Ginebra y responsable de Asuntos Económicos en la representación de la Secretaría de Economía en Ottawa, Canadá. Participó en la formulación de la posición de México en diferentes foros y como negociador en todos los tratados de libre comercio en los que México participó, la OMC, la OCDE, la ALADI, APEC, las negociaciones de TISA, de Alianza del Pacífico y de modernización del Telecuem y del TPP. Ah, Después, TIPAT, por mencionar los más relevantes. Actualmente, secretario técnico para la inversión, así que nadie mejor para compartir su gran experiencia en la materia. Bienvenido, maestro Malpica. Muchas gracias, Guadalupe, y buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto volver a compartir con los amigos de TLC Asociados sobre uno de los temas que tiene mucha historia en México y que va a seguir teniendo historia, me parece a mí, en los años por venir, en la relación entre México y Estados Unidos, que es el tema del transporte terrestre de carga. Es mi culpa estar cambiando tan seguido de trabajos, pero ya no soy director ejecutivo de la AmCham, estoy nuevamente en la Ciudad de México como director ejecutivo de Alianza in México. Es una asociación de plataformas digitales formada por Cabify, Didi, Uber y Rappi, y la intención de la asociación es precisamente representar a estas empresas que funcionan bajo la economía compartida, como plataformas digitales, hacer con los gobiernos federal, estatales, municipales, esta comunicación directa para incidir en el diseño de políticas públicas que permitan seguir creciendo la economía digital en nuestro país. Entonces, de alguna manera sigo en los temas internacionales, porque esas cuatro empresas son internacionales. Una es española, una es de Estados Unidos, una es china y otra es colombiana, y además pues son temas de servicios que ha sido como mi mero mole durante muchos años en mi vida profesional. Voy a compartir mi pantalla para hacerles una presentación sobre el tema que hoy nos ocupa. Creo que
Permítame porque estoy Sí. buscando la presentación correcta. Y aquí está. Es esta. Sí, perfecto. La voy a compartir entonces. Adelante. Aquí lo vemos. Y una disculpa que ya no le puse el formato tan bonito que tienen en TLC asociados para este tipo de presentaciones, pero bueno, cuando se las comparta para todos, se lo ponemos. ¿Les parece bien? Excelente, ya la vemos, maestro. Ya la ven, muy bien. Voy a minimizar aquí los cuadros de los asistentes para leer mejor mi presentación. Y listo. Bueno, le puse problemas de transporte terrestre de carga entre México y Estados Unidos. Parece que nos estamos enfocando en lo negativo, pero pues en realidad han sido una larga cadena de obstáculos para que migremos al libre comercio en el tema de autotransporte transfronterizo de largo recorrido, como se le llama de manera formal, a lo largo de ya muchos años, ya prácticamente 3 décadas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esta presentación y vamos a hablar un poquito del pasado, del presente y posiblemente del futuro. Antes de ello, una mención a que pues en nuestros TLCs tenemos cobertura de todos los modos de transporte como compromisos internacionales de nuestro país, con algunos matices dependiendo del medio de transporte. Por ejemplo, en el transporte aéreo, casi todo lo que tiene que ver con transporte aéreo regular y no regular está excluido de los TLCs, como ustedes saben, porque se negocian bajo una convención internacional que se llama Convención de Chicago, acuerdos bilaterales de servicios aéreos desde los años 40 del siglo pasado, y entonces todo lo que tiene que ver con eso se negocia por las autoridades aeronáuticas de los países y no por las autoridades de comercio. Entonces, en los tratados excluimos esos servicios y solamente incluimos algunas cosas como las que ven ahí, ¿no? Transporte aéreo especializado, servicios de reserva informatizada, venta y comercialización de boletos, ¿no? De servicios aéreos, reparación y mantenimiento de aeronaves, más algunos otros en los tratados más nuevos, como el TIPAT y TEMEC, donde incluimos, por ejemplo, también, perdón, TIPAT sobre todo, no TEMEC, y Alianza algunas cosas, donde incluimos algunos servicios como servicios de manejo en tierra, que se llaman Ground Handling Services en inglés, y servicios de operación de aeropuertos. En materia de transporte marítimo hay una exclusión total prácticamente de los compromisos por parte de Estados Unidos. Esa es una característica muy interesante de un país que siempre promueve libre comercio. Bueno, en transporte marítimo hay una exclusión total, están completamente cerrados a la competencia internacional, desde incluso en la OMC, ¿no? A través de una ley que es muy vieja, que se llama Jones Act. Y tenemos algunos capítulos de comercio marítimo con otros socios comerciales en nuestros TLCs, ahorita lo vemos. Transporte terrestre, que es el que hoy vamos a ver, está en todos, aunque en realidad no tenemos un capítulo específico para transporte terrestre. Está cubierto por el capítulo general de servicios, por el capítulo de comercio transfronterizo de servicios, y vamos a hablar precisamente de esta larga historia de conflicto con Estados Unidos por este tema. Y luego algunos otros medios de transporte que son más especializados, como el transporte espacial, ¿no? Cada vez más cerca de nosotros, el transporte por ductos. Tampoco tiene menciones especiales en los tratados, pero dada la cobertura del capítulo de comercio transfronterizo de servicios, están cubiertos por ese capítulo, ¿no? Entonces, si hubiera que regular en el futuro el transporte espacial en nuestro país, pues tendríamos que regularlo de manera que esté abierto a la competencia internacional, porque en México, así como en otros países, los compromisos de servicios utilizan un modelo de listas negativas, es decir, ¿qué quiere decir? Todo está abierto, salvo donde yo te prohíbo. Y no puedes echar marcha atrás en la apertura. Entonces, los servicios que no teníamos, que no existían en tratados anteriores y que existirían en tratados futuros, teóricamente tendrían que nacer abiertos a la competencia internacional, ¿no? Entonces, esta es una discusión que posiblemente veamos después, ¿no? Con el transporte espacial, por ejemplo, ¿no?
Muy bien. Aquí es un simple cuadro, nada más para que vean en qué tratados tenemos capítulo de transporte marítimo. Esto es México, Unión Europea, México, EFTA y Alianza del Pacífico. También en la modernización del Tratado con la Unión Europea, que todavía no entra en vigor, ¿no? Y transporte aéreo solamente, les digo, como hay una exclusión a través de la Convención de Chicago, que es donde se negocian los acuerdos bilaterales específicos, solamente tenemos un capítulo de transporte aéreo con Chile por petición de Chile en esa negociación en particular. Y en todos los tratados tenemos, salvo el tratado con Israel, tenemos capítulo de comercio transfronterizo de servicios. Entonces tenemos transporte terrestre en todos nuestros tratados de libre comercio como un compromiso, y menos el Tratado de Libre Comercio entre México e Israel. ¿Qué tan importante es el transporte terrestre de carga por camión? Y aquí hago la distinción por camión porque también podríamos tener transporte terrestre de carga por ferrocarril. ¿Qué tan importante es entre México y Estados Unidos? Bueno, si vemos el comercio total entre México y Estados Unidos en 2022, sumó 798 mil millones de dólares, que equivale más o menos a 1.5 millones de dólares por minuto. De todo ese comercio, 71% se hace por camiones. O sea, 536 mil millones de dólares se hace por camiones, un 12% se hace por ferrocarril, otro 12% se hace por barco, un 3%, muy poquito, se hace por aire, y por ductos un 2%, ¿no? Entonces es la gran mayoría del comercio entre México y Estados Unidos se hace por tierra. Hay aproximadamente 4 millones de cruces al año, llevando mercancías de México a Estados Unidos. Entonces es un transporte muy requerido, muy dinámico, y el principal modo de mover las mercancías hacia Estados Unidos. Ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos, entonces eso nos indica la gran importancia del transporte terrestre de carga para la relación México-Estados Unidos. Acá de una lámina de la que entonces era la NAFTA Office, que me tocó dirigir, que ahora ya no existe, tenemos este cuadro en donde vemos también algo muy interesante, el transporte por camiones de México, que correspondía más o menos en 2016 también al 70% de todo el comercio, está muy concentrado en el 63% de las importaciones de Estados Unidos provenientes de México por camión. Está concentrado en los estados fronterizos, en California, Arizona, Nuevo México y Texas. Y otro 18% está concentrado en estos otros ocho países, ocho estados, perdón. Entonces, que están precisamente en la zona de los Grandes Lagos, ¿no? Entonces, eso sí, obviamente tiene que ver con el desarrollo del sector automotriz y de los principales productos que se exportan hacia Estados Unidos, pero vemos que hay como dos grandes regiones hacia donde se dirigen los camiones mexicanos para dejar mercancías. Y esto tiene que ver también con los compromisos que se hicieron en el Telecán, que voy a explicar ahora, y que se reafirman en el TEMEC, a pesar de una muy fuerte oposición. Voy a hacer una historia. Hay una estación de radio aquí en el centro del país que se llama 80s, 90s y más, así. Esa historia viene desde los 80s, la historia del transporte. Y vemos que había, ahí me falta una U, perdón, que había ya permisos para operar para transportistas mexicanos, permisos para operar en Estados Unidos desde antes de 1982. Muchos de esos permisos todavía están vigentes. Y eso es relevante para lo que voy a decir un poquito más adelante, ¿no? Entonces, tenemos todavía compañías de México que sacaron permisos para operar en Estados Unidos antes de 1982. En 1982, el Congreso de Estados Unidos dice, ya no voy a dar más licencias para operar en Estados Unidos por parte de compañías de México y de Canadá. Entonces hace esta moratoria para el otorgamiento de permisos a través de esta ley de la Both Regulatory Reform Act de 1982, y aplican tanto para Canadá como para México, ¿no? Aquí dije para Estados Unidos, corregirlo porque me pican los ojos cada vez que me equivoco. A ver, vamos a poner aquí, vamos a poner tanto para México, Canadá como para México.
Ahí está. Entonces, inmediatamente, esa moratoria se levanta inmediatamente para Canadá ese mismo año, porque celebran rápidamente un acuerdo de reciprocidad con Estados Unidos. Entonces, los transportistas de Canadá pueden entrar a Estados Unidos porque los transportistas de Estados Unidos pueden entrar a Canadá. Pero Estados Unidos decide no levantar la moratoria para México. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que solamente hay permisos diferentes para México que les permiten operar en las municipalidades de la frontera del lado de Estados Unidos y en lo que se conoce como la zona comercial de esas municipalidades. Esto es una distancia variable, en algunas zonas son 10 millas, en otras zonas que tienen ciudades un poquito más lejos o una jurisdicción un poquito más lejana de las ciudades fronterizas, son 20 millas, a veces un poco más. En promedio es un espacio más o menos de 20 millas alrededor de la frontera. Y en ese espacio, lo que se conoce como la zona comercial, pueden operar cierto tipo de transportistas mexicanos que tienen un permiso especial que se llama Operating Permit, OP2, ¿no? El OP2 es ese permiso para operar solamente en la zona fronteriza. Pero no se permite entonces a partir de 1982 dar licencias para operar más allá de la zona fronteriza. Entonces llega la negociación del Telecán y planteamos, bueno, pues es muy importante que haya apertura porque hay una enorme ineficiencia en la manera en que está funcionando, ¿no? Que es básicamente, pues tú llegas con carga de una ciudad de México hasta la frontera, ahí en la frontera cambias el tracto camión y cambias la carga a otro camión que puede operar en la zona fronteriza, vamos a pensar, con estos permisos OP2, y después se lo pasas después de la zona fronteriza. Si va más allá, por ejemplo, todos esos que van a la zona de los Grandes Lagos, pues tienen que pasarlo a un tercer transporte que los lleva ya a su destino final. Eso pues tiene unas implicaciones muy importantes en la eficiencia, en los costos, en los tiempos, en la contaminación en la frontera, en fin, tiene muchos problemas operar de esa manera a través de los transfers, ¿no? Que se les llama a los que tienen estos permisos OP2 en la frontera. Entonces negociamos el Telecán y decimos, vamos a abrir el servicio de autotransporte transfronterizo de carga de México hacia Estados Unidos y se propone hacerlo primero en los estados fronterizos, ¿no? Primero en esos estados que mencioné. 3 años después de la firma, esto es chistoso porque no es a la entrada en vigor del tratado, sino 3 años después de la firma del tratado. Ustedes se acordarán que el tratado, el Telecán, el original se firmó el 18 de diciembre de 1992, aunque entró en vigor hasta el 1 de enero de 1994. Entonces, ya el 18 de diciembre de 1995, ya podrían, según este compromiso de Estados Unidos, operar transportistas mexicanos en los estados fronterizos. Y en todo el territorio, a partir del 1 de enero del año 2000, ahí se hace un compromiso de 6 años después de la entrada en vigor, no de la firma. En lo que toca al transporte de pasajeros, bueno, se hace un compromiso de que se abra el transporte transfronterizo ya de ruta fija, no charters, sino de ruta fija, entre ambos países a partir del 1 de enero de 1997. Esto es 3 años después de la entrada en vigor. Y la inversión en carga internacional, estos son los servicios, ¿no? Pero y la parte de la inversión de estas empresas, entre puntos de Estados Unidos, se hace el compromiso de Estados Unidos de abrir a partir también de los 3 años después de la firma, el 18 de diciembre de 1995, y para autobuses, para inversión en empresas de autobuses, a partir del 1 de enero de 1997, igual que el servicio, ¿no? Entonces, los pasajeros, el transporte de pasajeros se abriría tanto para servicios como para inversión el 1 de enero de 97, y la inversión y los servicios del transporte de carga se abriría de manera, ¿cómo se dice?, secuencial, primero los estados fronterizos y después el resto del país. Aquí pueden ver en esta liga que les compartí exactamente el compromiso, ¿no? Tal como dice el compromiso en el NAFTA, en el Tratado de 1994, ¿no? Aquí se los pongo para que lo vean. Dice lista, es el anexo 1, que está sujeto a standstill y ratchet, es la lista negativa de Estados Unidos, y es más o menos la página 14, si no me equivoco. Es como la ficha número 14 de Estados Unidos.
Aquí empieza con transporte aéreo, no, ya fue más allá de la ficha 14. Aquí está. Y es esta, ¿no? La que dice que servicio. Así se ve una lista negativa en la vida real. Dice sector transporte, subsector transporte terrestre. Se utilizaba una clasificación industrial de Estados Unidos que se llamaba SIC. Después ya se migró a una clasificación trinacional, ¿no? A través del CIAN. Y bueno, acá los principios con los que no se cumple, esto es una reserva, entonces se dice que principios no se cumplen porque hay unas leyes en Estados Unidos que impiden que se cumpla el trato nacional favorecida y presencia local. Hay un memorándum entre las medidas que se mencionan y hay ciertos compromisos y luego un calendario de reducción que es compromisos de liberalización futura, ¿no? Entonces, en estos compromisos de liberalización futura, donde ya me pasé, aquí está, compromisos de liberalización futura, phase out commitments, quiere decir compromisos de liberalización futura. Aquí está lo que yo les decía, ¿no? 3 años después de la firma, 3 años después de la entrada en vigor, 6 años después de la entrada en vigor para servicios, en carga y en pasajeros, y lo que les acabo de decir para inversión, ¿no? Entonces, esa es la ficha tal como se vería esto que les estoy explicando. Después, ¿qué pasa? Pues Estados Unidos anuncia un poco antes de que entre en vigor esto, en diciembre, un poco antes de diciembre de 1995, anuncia que no va a cumplir, porque tiene preocupaciones de seguridad sobre los transportistas mexicanos. Entonces, México trata por buenos oficios durante varios años de llegar a un acuerdo, no lo logra y finalmente solicita un panel contra Estados Unidos. Gana el panel el 5 de febrero de 2001 y el panel recomienda a Estados Unidos llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con sus compromisos en materia de inversión y servicios en el Telecam. El 19 de marzo de 2002, el Departamento de Transporte de Estados Unidos publica reglas definitivas para instrumentar esa apertura al autotransporte mexicano. Es decir, estas son las reglas que van a aplicar a los transportistas mexicanos. Las revisa el gobierno de México en 2002 y decimos no nos gustan estas reglas del DOT porque son demasiado estrictas, mucho más estrictas que para el resto de operadores, de transportistas de Estados Unidos y para el resto de transportistas mexicanos que tienen permiso en Estados Unidos, es decir, los que están abueleados, los que tenían su licencia antes de 1982 y discriminan, por lo tanto, ¿no? Entre nacionales y extranjeros. El panel que gana México, sin embargo, había dicho que se podía regular diferente a los transportistas mexicanos por su naturaleza de venir de fuera, que a los transportistas de Estados Unidos. Pero no dice en ningún lado que se pueda discriminar, ¿no? Es decir, sacar intencionalmente reglas más estrictas para un país que para otro. O sea, se puede regular diferente, pero con los mismos, digamos, con el mismo nivel de facilidad para cumplir, digamos. Entonces esa fue la discusión durante un buen tiempo sobre las reglas del DOT. Y al final se acuerda, en alguna reunión ministerial, se acuerda que pues no vamos a saber exactamente cómo va a funcionar eso si no se prueba, ¿no? Si no se hace que algunos transportistas empiecen a operar en Estados Unidos y se comprueban esas reglas. Entonces se decide lanzar un programa piloto. En la ley de Estados Unidos se le llama proyecto demostrativo. En realidad es un programa piloto que bajo la ley de Estados Unidos puede durar hasta 3 años. Pero aquí juegan muy cautelosamente y dicen vamos a hacerlo por 1 año, ¿no? En septiembre de 2007 se implementa el primer programa piloto de transporte donde algunos transportistas mexicanos se podían inscribir y se iba a ver cómo funcionaban las reglas del DOT, ¿no? Estaba limitado solamente a carga internacional, se excluía el transporte ¿cómo se llama esto? Sobre dimensiones, ¿no? Y el transporte de materiales peligrosos. Se contemplaba que participaran por lo menos unas 100 empresas de cada país y todos los vehículos participantes deberían tener ciertos requisitos como un sistema de localización GPS que pagaba el DOT, ¿no? Para incrementar la seguridad y también para rastrear y obtener datos sobre la operación de estas empresas mexicanas en Estados Unidos y para que también se evitara el cabotaje, ¿no? Había toda una
discusión sobre todo en algunos estados como Texas, sobre qué se consideraba cabotaje, ¿no? Por ejemplo, si podías mover cajas vacías entre ciudades dentro de Estados Unidos para hacer más eficiente el transporte, o si eso, el mover la caja, se consideraba cabotaje, ¿no? Una visión muy estricta del cabotaje. Al final dicen, no, pues eso no es cabotaje, ¿no? O sea, había un grupo de seguimiento, grupo binacional de monitoreo. A mí me toca llegar como director general de comercio de servicios y de inversión. No, primero de comercio de servicios nada más, en 2008, y entonces me toca ya en pleno funcionamiento el programa piloto, participar en el grupo binacional de monitoreo y atender este tipo de interpretaciones como esta que les cuento del cabotaje, ¿no? Tiene muy buenos resultados ese primer proyecto piloto. En ese primer año hay más de 46,000 cruces sin ningún accidente, sin ningún incidente tampoco. Y el 4 de agosto de 2008, o sea, un poquito antes de que venciera, se acuerda extenderlo 2 años más. Entonces ya vamos a tener la posibilidad de probar esto por 3 años, ¿no? Con la esperanza de que siguieran los buenos resultados en este programa, proyecto piloto, pero el 11 de marzo del año siguiente, de 2009, el Congreso de Estados Unidos, presionado por los Teamsters, que apoyaban las campañas de varios legisladores en Estados Unidos, emite en la ley que determina el presupuesto de Estados Unidos, en la ley ómnibus de asignaciones para el año fiscal de 2009, le quita el dinero al Departamento de Transporte, al DOT, le quita el dinero para implementar este programa piloto. Entonces, al quitarle el dinero, pues lo mata por falta de recursos, ¿no? Entonces queda cancelado el programa piloto porque no hay recursos asignados para él, debido a que el Congreso se dejó presionar por los Teamsters. Entonces Estados Unidos nos avisa y México decide ejercer su derecho bajo el Telecán, en el capítulo 20 de solución de diferencias entre países. Dice que si un país gana un panel y la parte que pierde el panel no cumple con las instrucciones del panel, la parte reclamante puede suspender la aplicación de beneficios de efecto equivalente a la parte demandada hasta el momento en el que alcancen un acuerdo sobre la resolución de la controversia. ¿Qué significa esto de suspender la aplicación de beneficios o la suspensión de beneficios? Pues en el lenguaje coloquial significa poner represalias, ¿no? Entonces el Telecán permite, bajo su capítulo de solución de diferencias entre estados, poner represalias. Entonces México decide ejercer su derecho de poner represalias. Diseñamos en un equipo ahí dentro de la Secretaría de Economía, diseñamos la primera lista de represalias contra Estados Unidos por no cumplir con las instrucciones del panel y cerrar el programa piloto. Por cierto, un panel independiente que está previsto en estos programas piloto, había también determinado que las empresas autotransportistas mexicanas tuvieron en ese primer año mejores resultados en las inspecciones de camiones y de conductores. Es decir, tuvieron mejores tasas fuera de servicio, se llaman así las tasas de out of service rates, perdón. Esas tasas indican cuántas veces a través de una inspección se encuentran tantos errores o tantos defectos en el transporte o en el conductor que se tiene que sacar de la circulación a ese conductor o ese tractocamión. Entonces, las tasas fuera de servicio de los transportistas del programa piloto de México son mejores incluso que las tasas fuera de servicio de los transportistas estadounidenses que operan fuera del proyecto, y mejores también que los otros transportistas mexicanos abueleados, ¿no? de antes de 1982. No obstante eso, pues el Congreso cancela el programa piloto. Ponemos unas represalias el 19 de marzo de 2009, que consisten en ponerle aranceles a 89 productos estadounidenses, que en ese año, se calculan con datos de 2007, tuvieron un volumen de comercio de 2.400 millones de dólares. Es decir, ponemos represalias, se dice de manera coloquial, ponemos represalias por 2.400 millones de dólares, ¿no? En realidad no se ponen represalias exactamente por 2.400 millones de dólares, pero suena muy espectacular decirlo así, y así lo mencionamos en los medios en ese entonces. No se ponen represalias por 2.400 millones de dólares porque se ponen represalias por
O sea, el cálculo de represalias es el cobro del arancel, ¿no? No el volumen de comercio. Entonces, pero bueno, se dice que por 2.400 millones de dólares, 40% de los 89 productos son bienes agroalimentarios y 60% son bienes industriales. Eso representa el 1.7% de las importaciones totales de México provenientes de Estados Unidos, pero no parece mucho y no parece muy grave, pero en realidad se hizo un ejercicio muy selectivo de productos que tuvo un efecto positivo, ¿no? Se escogen sobre todo por el lado económico, los criterios económicos, que fueran productos que no afectaran las cadenas productivas mexicanas, en la medida de lo posible, porque somos dos economías tan integradas que es difícil ponerle aranceles a un producto de Estados Unidos y que no sea un insumo importante de alguna exportación mexicana, ¿no? Pero bueno, tratamos de no afectar las cadenas productivas mexicanas, encareciendo insumos de importancia. Segundo criterio económico, que no representen un impacto significativo esos aranceles en los precios de la canasta básica, es decir, que no tengan un efecto inflacionario interno para México. Y tercer criterio, que es más político y que fue el que yo creo que la clave del éxito fue escoger aquellos productos que venían de los estados que podían influir en la decisión del Congreso. Es decir, vemos que analizamos cuáles de los congresistas votaron en contra de darle presupuesto al programa piloto en la ley Omnibus que mencioné, los congresistas que votaron en contra de qué estados son y cuáles son los principales productos que esos estados le venden a México. Y con eso entonces decimos, bueno, le vamos a poner aranceles a esos productos para que le duela a los exportadores de esos estados el arancel mexicano, porque pierden competitividad, y que puedan esos exportadores ir con sus congresistas y decirles, fue muy mala idea que cancelaras el programa piloto porque me estás afectando a mí, producto exportador de arbolitos de Navidad, o exportador no sé, de algún producto agropecuario o exportador de cerdo, ¿no? De carne de cerdo, por ejemplo, ¿no? Los exportadores de cerdo que le venden una barbaridad a México, pues estaban muy nerviosos de quedar en la lista. No quedaron en la lista primera, pero además hay una característica de estas represalias y es que tú puedes cambiar la lista cuando quieras. Eso se llama carrusel. Entonces, después de unos meses, un año y medio más o menos, de aplicar aranceles, aplicamos un carrusel y esto quiere decir que cambiamos la lista de productos y ahora escogemos 99 productos, salen algunos, entran algunos, quedan 99 y ahora el valor es de 2.600 millones de dólares con datos de 2008. Ya la composición es 68% de productos agroalimentarios y 45% de productos industriales, pero el gran efecto de las represalias es el temor que le dan a todos los exportadores que no están en la lista. Es decir, ayudas a que vayan a cabildear no solamente los que están en la lista con sus congresistas, sino a que vayan a cabildear otros que sospechan que van a estar en una tercera lista para que vayan con sus congresistas y digan, ya pongan una solución al tema de transporte con México, porque la lista que sigue seguro ya me toca a mí, ¿no? Entonces, tiene el efecto de la posibilidad de hacer carrusel en las represalias, tiene un efecto muy positivo en este intento de hacer a Estados Unidos cambiar de decisión, ¿no? Entonces, ya finalmente, pues el 6 de enero, el gobierno de Estados Unidos envía una propuesta ya para tratar de resolver el tema. Hay varias reuniones y después de la cuarta reunión entre México y Estados Unidos, nos vemos en Washington. Iba a llegar el presidente Calderón en unos días y entonces nos vemos en Washington y ya logramos un acuerdo el 3 de marzo, justo cuando llega el presidente Calderón a Washington, un acuerdo sobre cómo resolver ese tema, ¿no? Estados Unidos quería que le quitáramos las represalias, nosotros queríamos que hubiera otro programa que no matara al Congreso. Al final se decide hacer otro programa que llamamos programa demostrativo también, poniendo énfasis en la seguridad y en la eficiencia. Quitamos los aranceles, 50% de los aranceles en el momento de la firma de este memorándum de entendimiento que sucede en julio. Y, o sea, el 3 de marzo se ven los presidentes, anuncian que va a haber un acuerdo, se redacta el memorándum de entendimiento y el 6 de julio
ya lo firmamos y el 8 de julio ya se quita el 50% de las represalias a Estados Unidos, con la promesa de quitar el otro resto, el otro 50%, cuando el primer camión mexicano cruzara la frontera. Y eso sucede unos meses después, en octubre de 2011. Me acuerdo muy bien que nos movimos a la frontera y que el secretario Bruno Ferrari entonces estaba muy contento y se subió bueno, se quería subir y manejar el primer tractocamión mexicano que cruzara la frontera, que era de Transportes Olympic, si no me equivoco. No se podía porque pues, obviamente el secretario Ferrari no tenía licencia para manejar un tráiler, pero sí se sube al camión y desde ahí cruza junto con el chofer por primera vez y de ahí se quitan las represalias. Esto pasó en octubre de 2011. Y también se establece un grupo binacional de monitoreo para ir revisando sobre la marcha los problemas que hubiera en este nuevo programa demostrativo. Aquí hay algo muy interesante. El nuevo programa duraría de 2011 a 2014. Aquí ya se establece por 3 años desde el inicio. Y déjenme prender la luz porque, perdón, aquí ya se está haciendo un poco de noche. Perdón. Listo. Perdón. Entonces ya, una cosa que es muy importante es que se establece en el programa demostrativo que tiene que haber resultados estadísticamente significativos y que eso se lograría con un tamaño de muestra tal que por lo menos se pudieran hacer 4.100 inspecciones por parte de la autoridad de Estados Unidos, del DOT, durante esos 3 años y que se inscribieran por lo menos 45 empresas mexicanas. Se habían inscrito 28 empresas, me parece que en el primer programa, y ahora se esperaba mucho más, por lo menos 100 empresas, ¿no? O sea, bueno, hasta 100 empresas. Termina el programa demostrativo y se hace un reporte el 9 de enero, o sea, termina en octubre de 2014, se empezó en octubre de 2011, termina en octubre de 2014 y en enero, el 9 de enero de 2015, el DOT publica su reporte y dice que participaron 15 compañías de México, no 45, como se pensaba para que fuera significativo, una muestra representativa. Pero se hicieron más de 28,000 cruces, se recorrieron más de 1,5 millones de millas y se hicieron muchísimo más inspecciones, 5,500 inspecciones, con niveles de desempeño similares o superiores a los de otros autotransportistas en Estados Unidos, autotransportistas de Canadá y de Estados Unidos y los abueleados de México. Entonces, sí se cumple por el lado de las inspecciones, pero no se cumple por el lado de las empresas. Y eso tiene muchas críticas en Estados Unidos. Los Teamsters dicen que no debe contarse como exitoso el programa demostrativo porque no fueron suficientes compañías. Lo cierto es que a las compañías les costaba dinero participar en el programa demostrativo. Ya estaban ellos operando de alguna otra manera a través de los transfers o a través de socios en Estados Unidos. Ya tenían una relación de más de 20 años con gente para mover su mercancía. Entonces no les representaba gran interés participar en el programa demostrativo, donde además iban a estar sujetos a una superrevisión todo el tiempo de sus choferes, de sus operadores y de sus camiones. Y además con la amenaza de que pues, posiblemente se podía cancelar como el primero, ¿no? Entonces, todas esas razones posiblemente hacen que haya esta baja participación. No obstante eso, pues ya el 15 de enero, una semana después, el 15 de enero de 2015, el DOT dice en el Federal Register, su diario oficial, que ya se cumplió de manera exitosa el programa y que se van a partir de ese día a recibir solicitudes de permiso para el autotransporte de México, ya de manera regular. Esto quiere decir ya por fuera de un programa demostrativo, es decir, ya los transportistas mexicanos pueden operar en Estados Unidos sin ninguna, de una manera regular, ya no necesitan un programa especial, ¿no? ¿Cuáles son los resultados hasta ahora de eso? Aquí les pongo la liga a donde está el sitio de FMCSA, que es una agencia del DOT, que es la Federal Motor Carrier Safety Authority, FMCSA, que es la que lleva el registro de las empresas con licencia para operar en Estados Unidos más allá de la zona fronteriza. Esos permisos se llaman OP1, ¿no? A diferencia de los OP2, que son de los transfers. Estos OP1
hasta la fecha son, y no está actualizada la página, hace rato que la revisé, llega hasta el 2017, lamentablemente, pero hasta el 2017 había 35 empresas mexicanas con licencia para operar en Estados Unidos más allá de la zona fronteriza, 452 operadores de camiones y 370 camiones registrados. Parece un número muy poquito para mover la carga que se mueve entre México y Estados Unidos, que es el 70% de todo lo que se mueve entre México y Estados Unidos, ¿no? 35 empresas. Entonces, realmente la participación es extremadamente baja, ¿no? Bajo las condiciones regulares. ¿Por qué? Pues porque muchos años se acostumbraron las empresas a mover su carga en este esquema de no apertura, ¿no? Y muchas pues siguen encontrando fácil hacerlo de esa manera, ¿no? Esa es la principal razón, me parece a mí, de por qué hay tan baja participación a pesar de que ya está abierto el transporte transfronterizo. Y luego viene la negociación del TEMEC, ¿no? Le puse el Imperio Contraataca porque así hay una película, ¿no? De Star Wars en donde regresa con renovados bríos a tratar de cerrar el sector durante la negociación del TEMEC, otra vez por presión de los Teamsters, del sindicato de transportistas de Estados Unidos, que como ustedes saben es muy poderoso. Y entonces en la negociación del TEMEC, Estados Unidos propone por ahí de la ronda 4, más o menos cuando se propusieron todas las Poison Pills, propone poner una reserva en su anexo, otra vez en su anexo de medidas disconformes, sobre servicios de transporte de carga, sobre servicios de camiones de carga, y que quiere decir que básicamente equivale a una salvaguardia en comercio de servicios. Es decir, si hay una entrada masiva de transportistas mexicanos, o si la autoridad de Estados Unidos estaba peor, es decir, la redacción original decía, si la autoridad de Estados Unidos así lo decide por el número de transportistas mexicanos, podrá retirar las licencias que ya existen y podrá dejar de dar nuevas licencias. Es decir, poner otra moratoria, pero peor, porque ya no hay abuelos, ¿no? Es decir, le quita las licencias a los que ellos quieran y ya no le dan nuevas licencias a alguien más. Entonces, esa redacción es prácticamente, así como los otros poison pills que hubo en la negociación del TEMEC, son deal breakers, ¿no? Son completamente propuestas inaceptables para México, porque rompen la negociación, porque se convertirían eso en un NAFTA minus, porque cerrarían un sector que por 20 años estuvo peleando a que se abriera. Y entonces, pues no, es completamente inaceptable. Estados Unidos, por otro lado, Robert Lighthizer le dice al secretario Guajardo, pues yo no puedo no tener una reserva como esta que te estoy proponiendo, porque si no, pues varios legisladores, estoy haciendo cuentas, varios legisladores apoyados por los Teamsters no van a votar a favor del TEMEC cuando se vote. Entonces, ¿quieres arriesgar todo el TEMEC por el tema de transporte o pues si quieres tener un TEMEC, ¿no? Entonces, esa discusión se pone muy, muy complicada, posiciones irreconciliables. Y acá una de las estrategias de la negociación que sigue el gobierno de México es empezar a acumular resultados positivos de otros capítulos que no estaban tan difíciles. Y yo divido la negociación del TEMEC en esos 13 meses como en 3 etapas, ¿no? La primera etapa fue la etapa de rondas, donde donde éramos muy optimistas y queríamos terminar la negociación en 7 rondas. Y después de la cuarta ronda, donde Estados Unidos lanza una serie de poison pills, queda muy claro. Y después de la sexta ronda, que fue en Montreal, donde Canadá se va un poco antes a coquetear con China, pues queda muy claro que no vamos a acabar en las 7 rondas que nos habíamos propuesto originalmente, y que el enfoque de rondas no estaba moviéndose mucho. Entonces pasamos a una segunda etapa, así le llamo yo, de la negociación, en la que ya no hay unas negociaciones por rondas, o sea, ya no se reúnen todos los grupos de negociación, sino que esto fue creo que en abril de 2017, ¿no? Abril de 2018 más bien, ¿no? Abril 2018, por 6 semanas, abril y mayo, por 6 semanas se reúnen solamente algunos grupos y los ministros, ¿no? O sea, ahí viajaban
durante lunes a viernes estaban en Washington el secretario Videgaray y el secretario Guajardo en esas negociaciones de algunos temas, y se regresaban el fin de semana y regresaban el lunes siguiente. O sea, 6 semanas los tuve ahí. Yo dirigía la oficina del NAFTA en Washington, 6 semanas los recibía, los apoyaba toda la semana y los regresaba a México al final de la semana. Fueron 6 semanas muy intensas en donde se lograron cerrar algunos capítulos, como unos 10 del TEMEC. Y entonces la estrategia fue, a ver, vamos a cerrar lo más posible para elevar el costo de que se caiga la negociación. Un poco poniendo en la balanza, bueno, todo esto ya está cerrado, todo esto ya gané, vale la pena seguir insistiendo en propuestas inaceptables y perder todo esto que ya gané, o me flexibilizo, ¿no? Entonces la estrategia fue llevar hasta el final algunas de las propuestas más difíciles. Y la etapa 3 de la negociación, recordarán ustedes, es en algún momento decimos de mayo, junio, sí, mayo, junio, si no me equivoco, de 2018, decimos, ya solo vamos a hacer negociaciones bilaterales, ¿no? Que se entendió a veces en los medios como que se acababa de partir el TEMEC, entonces el Telecán 2.0 en 2 acuerdos bilaterales, y que iba a haber un acuerdo México-Estados Unidos, un acuerdo México-Canadá, en 3 acuerdos, y un acuerdo Estados Unidos-Canadá. Pero no, en realidad lo que fue es, vamos a negociar bilateralmente México con Estados Unidos los temas que nos importan más. Cuando acabemos, negocia Estados Unidos con Canadá los temas que le importan más, y al final trilateralizamos el resultado y termina la negociación. Esa es lo que llamo yo la etapa 3. Bueno, la negociación de trucking de la reserva esta que proponía Estados Unidos se fue hasta la etapa 3, ¿no? O sea, hasta la reunión ministerial, ya en reunión bilateral México-Estados Unidos. Y lo que deciden los ministros en una reunión es, ya al final, dicen, bueno, pues que los equipos de negociadores vayan y redacten algo de manera creativa que le permite a Estados Unidos mantener esa reserva, es decir, que siga existiendo esa reserva, y que los Teamsters la vean y entonces digan, ah, perfecto, sí está, votamos por el TEMEC, pero que al mismo tiempo los términos de esa reserva cambien para que nunca se pueda aplicar esa salvaguardia. Entonces nos vamos a trabajar, me toca a mí esa redacción con Estados Unidos, y redactamos algo que es esto que ven aquí ustedes, ¿no? Esta es otra vez la reserva en el formato de listas negativas, y dice, sin importar el anexo 1 de Estados Unidos, la ficha 8, Estados Unidos se reserva el derecho de adoptar o mantener limitaciones sobre el otorgamiento de autoridad para personas de México que proporcionen servicios de transporte transfronterizo de largo recorrido en el territorio de Estados Unidos fuera de la zona comercial. Es decir, Estados Unidos tiene el derecho de limitar el número de permisos si determina que esas limitaciones se necesitan para atender un daño material o la amenaza de daño material para los prestadores de servicios de Estados Unidos, operadores o conductores de Estados Unidos. Entonces sigue existiendo un lenguaje como de salvaguardia, ¿no? Por el daño o la amenaza de daño. Pero obvio que dice que afecten a los prestadores de servicios de Estados Unidos, ¿no? Y luego dice, los Estados Unidos pueden adoptar esas limitaciones en las autorizaciones que ya existen, si determina que un cambio de las circunstancias garantiza esa limitación, o si la limitación se requiere para atender el daño material, y las partes se deben juntar no después de 5 años de la entrada en vigor de este acuerdo para intercambiar opiniones sobre la operación de esta reserva. Es decir, esta reserva se va a revisar en el año 5, el año próximo. Por cierto, nadie lo tiene en el radar. Y luego hay algunos pies de página ahí donde, que son muy importantes, ¿no? Que habla un poquito del daño material, debe ser causado por personas de México, ¿no? Para mayor certidumbre, un incremento sustancial en los servicios proporcionados por los que tienen los permisos
podría constituir un cambio en las circunstancias, es decir, el criterio sería el incremento sustancial, ¿no? Y las partes confirman que las operaciones actuales siguen otorgándose, ¿no? Entonces hay varios elementos importantes aquí. Primero, esta reserva se va a revisar en el año 5 para tratar de quitarla. Segundo, tiene que probarse dos cosas. Uno, que haya un incremento sustancial, y dos, que ese sea provocado por personas de México, es decir, por transportistas mexicanos. O sea, esa doble condición para que se active la salvaguardia. Y tercero, se respetan los permisos que ya se habían dado hasta el momento, ¿no? Puesto de manera gráfica, pues aquí lo tenemos. ¿Por qué nunca se puede cumplir esta salvaguardia? Porque es muy difícil que se cumpla, que haya una pérdida significativa de participación en el mercado doméstico de los transportistas de Estados Unidos. Estamos comparando el mercado doméstico, o sea, que la entrada de transportistas de México altere el mercado doméstico de transporte en Estados Unidos. Y después probar la causalidad, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que en la fecha en que se negoció esa reserva, la flota nacional de Estados Unidos era 15.5 millones de camiones, y tenemos 482 camiones con permisos OP1, ¿no? Si lo vieras, por ejemplo, con respecto al número de conductores, 3.5 millones de conductores en Estados Unidos contra 531 conductores con el permiso OP1. Entonces, para que hubiera un incremento, un cambio sustancial, una pérdida sustantiva de mercado de Estados Unidos, pues tendríamos que hacer el 100% y varias veces el comercio de México, crecer 100 veces el número de transportistas mexicanos en Estados Unidos para que hubiera un cambio sustancial, ¿no? Entonces, prácticamente nunca se puede cumplir estas condiciones para que se active la salvaguardia, pero existe la salvaguardia para que Estados Unidos pudiera votar a favor del tratado, ¿no? Se preserva la apertura comprometida en el tratado, se mantiene la vigencia de los permisos actuales y se pueden solicitar nuevos permisos. Además, pues negociamos, aprovechando el viaje, para los demás modos de transporte que vimos al principio, que se haga un comité de transporte en el capítulo de comercio transfronterizo de servicios, que ese comité de transporte vea todos los modos de transporte para ir evaluando los compromisos de liberalización y atender problemas de implementación, no solo del transporte terrestre por camión, sino de cualquier otro tipo de transporte que pudiera haber entre México y Estados Unidos. La industria canacar, sobre todo, fue muy, muy reactiva al hecho de que había una reserva sobre transporte. Dijeron que México había cedido, que había vuelto a cerrar, que había costado mucho trabajo. Y esta es una nota del Excelsior de septiembre, de 2018. Y la verdad es que, bueno, pues Canacar y Conatram, que eran en ese momento las agrupaciones más importantes de transportistas, nunca participaron en el programa piloto, ni el 1 ni el 2, por ejemplo. No querían que entraran los transportistas de Estados Unidos en México tampoco, así como los Teamsters. O sea, tenían una posición similar a la de los Teamsters respecto a preservar su territorio, respecto al proteccionismo, y también sobre el tema del cabotaje. En Estados Unidos el cabotaje de carga terrestre está permitido siempre y cuando haya reciprocidad con otro país. Por eso se abrió con Canadá. Entonces, si México quisiera abrir el cabotaje en México, podría tener acceso también al cabotaje en Estados Unidos. Pero ni los Teamsters ni las agrupaciones más grandes de transportistas en México querían repartirse sus mercados, ¿no? Entonces querían seguir siendo proteccionistas. Y de hecho Canacar no solamente no participa en el programa administrativo, pero sí se queja de que no lo dejan entrar a Estados Unidos. Inicia un caso de inversionista Estado bajo el capítulo 11 de inversión del Telecán en el 2009, si no me equivoco, tratando de pedir $6,000 millones de compensación al gobierno de Estados Unidos en algo que no prosperó porque era como una especie de class action, ¿no? Era una demanda colectiva, que Canacar no es una empresa, ¿no? Sino es una cámara, ¿no? Entonces, juntando transportistas que demostraran que tuvieran la intención de estar en Estados Unidos, cuando nunca participaron en ningún programa demostrativo, fue complicado. Y actualmente, si vas a la base de datos de la UNTAD, que tiene una base de datos muy buena sobre todos los casos de inversionista Estado del mundo, este caso aparece como descontinuado,
¿no? Es un caso que ya se descontinuó, ya no sigue vivo. Bueno, ¿qué temas pendientes hay? Ya para terminar, porque ya casi son las 7. Nunca se ha hablado del tema de transporte de materiales peligrosos, es un pendiente todavía de arreglar, no está abierto el tema de transporte transfronterizo de materiales peligrosos. Transporte de pasajeros no se metió en el panel por México y tampoco se ha hablado de transporte de pasajeros, como que no hay mucho interés tampoco en la industria y se ha dejado medio en una zona gris el tema de transporte de pasajeros transfronterizo para servicios de ruta, ¿no? Para servicios regulares. Aunque sí hay, pero no sé bajo qué esquema están operando, ¿no? Y tampoco se ha aclarado mucho en las reglas de México qué pasa con el transporte que viene de Canadá, ¿no? Si ya está abierto el mercado de Estados Unidos, entonces teóricamente podría un transportista de Canadá cruzar Estados Unidos y traer carga a México y viceversa, pasando en tránsito por Estados Unidos, pero no están todavía claras las reglas que aplicarían en México para un transportista canadiense. Está pendiente de hacer, ¿no? Según lo que me cuentan ahí en SCT. Y algunos retos de la industria importantes, bueno, pues aprovechar el nearshoring, estos momentos en los que todo el mundo habla de nearshoring y que las venas del transporte, pues son las venas del comercio son el transporte. Canacar estima en alguna nota hace poco que el 20% de la demanda crecería si se aprovecharan las condiciones del nearshoring en México. Hay un tema muy importante que se tiene que atender en México, que es el tema de la seguridad en las carreteras, lo cual requiere no solamente una coordinación interinstitucional, sino una verdadera voluntad por acabar con el tema de la inseguridad. Hay un tema de déficit de operadores, tanto en México como en Estados Unidos. En 2019 se estimaba que había un déficit de 20,000 operadores en México, es decir, faltaban 20,000 operadores para mover los camiones, y en Estados Unidos entre 50,000 y 80,000 operadores. Eso hace que por sueldos, muchos operadores de México incluso estén moviéndose a Estados Unidos para trabajar allá. Les están facilitando algunas visas para hacerlo. Y también un gran reto en México, pues, es mantener esos operadores en México y profesionalizarlos. Retos de la industria en general, la digitalización, la renovación, que tiene que ver también con ese tema de seguridad y también de eficiencia en la cadena logística, renovación del parque vehicular, por supuesto, es varios años más viejo el parque vehicular en México que en Estados Unidos, y eso está aparejado con el tema del financiamiento para la renovación de ese parque vehicular. Un gran cuestionamiento es la siguiente administración en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar si llega otra vez el presidente Trump? Va a haber otra andanada de propuestas en la revisión de 2026. Perdón, sobre el tema de transporte y un tema que es recurrente en las relaciones. A veces los estados, sobre todo los estados fronterizos, sobre todo Texas, ponen regulación estatal que a veces complica la operación de transportistas mexicanos cruzando ese estado, que además es fundamental para el comercio entre México y Estados Unidos por Laredo. Yo creo que pasa la mayoría, es el principal, yo creo, el principal punto de cruce de la carga de México hacia Estados Unidos, y a veces la autoridad tejana le pone trabas a través de regulaciones extrañas al transporte dentro de su estado. Entonces, hay que trabajar mucho en esos temas. Y un tema que no puse aquí en la presentación, pero que también creo que vale la pena echarle un ojo es, hubo un cambio en la redacción que pasó inadvertido por la autoridad mexicana cuando ustedes saben que en Estados Unidos los tratados no son ley por sí mismos, sino que se tiene que hacer una ley que implemente los compromisos del tratado, una Implementing Act. Entonces, la Implementing Act del TEMEC, o sea, cuando se trasladan los compromisos del tratado a una ley de Estados Unidos, a la hora de hacer esa traducción a compromisos legales de Estados Unidos, se cambió un poco la redacción de la reserva que habíamos cuidadosamente hecho para que nunca se activara la salvaguardia. Entonces, en mi lectura, así muy picky, muy pesimista, es que ese cambio de redacción no es inocente, no es un error, y que
hace de alguna manera más fácil que se active la salvaguardia. Entonces, aquí se aplica esa máxima de la negociación, que es pues, vigilar hasta el último minuto la portería, ¿no? Del plato a la boca, se cae la sopa, vigilar hasta el último detalle, cómo se transcriben los compromisos de una mesa de negociación, y ahí creo que se nos fue a la hora de revisar la implementing, cuando era implementing bill, de revisar la iniciativa de Estados Unidos, para que en el implementing act la redacción de esa reserva o el sentido de esa reserva fuera literal, como se negoció, porque se cuidó hasta la última palabra de esa reserva. Muy bien, pues con eso me despido y quedo a sus órdenes. Como siempre, les agradezco mucho haber estado en esta sesión y estoy siempre atento a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Y bueno, pues vamos a contestar preguntas, pero en estos momentos abro los micrófonos a los panelistas. Adelante, doctor. Bueno, el maestro, doctor y un gran funcionario que es Guillermo Malpica nos tiene muy bien acostumbrado a sus charlas, a sus aportaciones brillantes, de veras, Guillermo. Porque el problema tan difícil y complejo lo hace muy sencillo para que se pueda asimilar. Y esa es una gran virtud de un maestro que sabe utilizar estas herramientas didácticas y pedagógicas para que nosotros que somos sus alumnos en estos momentos entendamos muy bien el problema. De veras extraordinario, y yo coincido con los números que él da casi al final de la presentación. ¿Cómo es posible que contra los miles de vehículos que circulan en los Estados Unidos, contra menos de 500, este, 15,000 o más de 15,000 vehículos, contra menos de 500, pues pueda haber un elemento para buscar lo que Estados Unidos siempre hace, algunas marrullerías, este, a lo mejor presionado, como también se dijo, por los sindicatos de transportistas que efectivamente son sumamente poderosos en la Unión Americana, desde luego. Felicidades, Guillermo, de veras, espléndida la plática y muy, muy aleccionadora para todos los que hemos estado aquí y que nos quedamos con un magnífico sabor de boca que siempre nos deja sus charlas, que esperamos siga siendo y ojalá con mayor frecuencia. Gracias, Guillermo. No, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Adelante, ingeniero. Gracias. Oye, Mamo, pues digo, felicidades. Es una plática muy impresionante. Todo esto del transporte, todo esto de los tratados de libre comercio y todo lo que llevamos. Y seguimos pensando mucho todavía, ¿no? Que a México casi no le importa meterse a Estados Unidos. Sí se han ido, sí se fueron muchísimos operadores a trabajar a Estados Unidos, ¿eh? Muchísimos, porque dejaron el parque vehicular de aquí de México, pues allá se van con mejores prestaciones, mejores transportes, mejores camiones, muchas cosas mucho mejor. Y la gente experimentada que tenemos aquí en México, muchos se fueron para allá. Conocí a varios operadores que dijeron, ahí nos vemos y vamos para allá. Digo, es que además allá tienen la seguridad, tienen todo. Claro. Y aquí en México, pues difícilmente también van a entrar los americanos, los transportes americanos a circular acá en México, ¿no? Yo creo que tienen un pavor tremendo para venir a las carreteras nacionales. Y pues muy buenos datos, muy buenas cuestiones y pues lo que nos deja es que tenemos que trabajar mucho todavía. Mucho tenemos que trabajar en este sentido y que la gente se vea
y pues se meten en esta situación, ¿no? La seguridad, como tú dices, y las carreteras, eso hay que tratarlos muy fuerte aquí en México. Esperamos que se componga esto, porque sí es muy peligroso. Y de repente vemos, digo, yo he transitado la carretera a Querétaro varias veces y es impresionante la cantidad de trailers que vienen, pero impresionante, ¿no? Que ves las filas y ves todo eso y dices tú, qué bárbaro, ¿de dónde es tanto? ¿De dónde sale tanto, no? Pero como tú dices, esos números que tú das de 4,000 cruces diarios en un lugar o 4 millones de todo eso, y dices tú, todo eso viene para acá, todo eso nos llega acá al centro de la capital, o pasan por aquí. Y es impresionante. Pues gracias, Memo, y felicidades. Un abrazo y pues a seguir trabajando, no hay más. Gracias, Enrique. Sí, sí, muchas cosas que trabajar. Y Sí, pues viene la revisión de la reserva en el 2025, la sí. revisión del TEMEC en el 2026, que ponernos a trabajar. Si el gobierno no lo trae en el radar, yo creo que el papel del sector privado, de los que conocen de la academia, va a ser importante también para prepararnos mejor como país, porque Estados Unidos y Canadá ya se están preparando para la revisión de 2026. No, y muy importante preparar a estas nuevas generaciones que vienen abajo para que sepan lo que se van a enfrentar, Sí, porque sí, sí están dejando a mucha gente que como tú estuviste trabajando en todo esto, no sé si haya la preparación que tú tienes o que tuvieron las gentes que trabajaron contigo, ¿no? Kenneth y todos estos, sí, no sé si tengan las nuevas generaciones esa preparación que no creo. sí, Entonces, va a haber que trabajar mucho en ese sentido. sí. Gracias, Memo, y pues adelante y no te nos vayas, por favor. Gracias. Pues ahora desde la trinchera del sector Sí, privado, muy contento. Y en el tema digital, que también se está moviendo muchísimo. bastante. Qué bueno. Muy bien, Gracias. bueno, pues aquí tenemos algunas preguntas. Nos pregunta Arnulfo, ¿qué hay del transporte multimodal? En realidad, en los tratados internacionales, incluso en las negociaciones en la OMC, no hay como tal un trabajo específico de negociación o de compromiso específico sobre transporte multimodal. Eh, creo, creo que ese es un defecto de origen en del diseño de las negociaciones. Se negocian compromisos separados por modo de transporte y no hay una negociación. En algún momento en la OMS hubo un intento por tener una negociación como clúster logístico, ¿no? Que eso sí incorporaba pues, muchos sectores relacionados con el comercio en un solo paquete de negociación, pero no prosperó mucho. Eso fue hace ya varios años, justo antes de que llegara Trump a la presidencia, debe haber sido como entre el 2012 y el 2016, que hubo negociaciones de un tratado solamente en materia de servicios que se llamaba TISA, Trading Services Agreement. Se negociaba en Ginebra, aunque estaba por fuera de la OMC, era un tratado entre unos 25 países, México incluidos, y ahí había propuestas en paquete, ¿no? Como que incluían el transporte multimodal y otros elementos de los servicios logísticos, ¿no? Como clúster. Y en las negociaciones de la OMC que están suspendidas también había por ahí alguna propuesta de algunos países sobre el tema, pero no hay realmente nada vigente sobre esta visión mucho más integral del transporte multimodal. Tenemos otra pregunta por aquí que nos comenta Guillermo. Con el panorama electoral estadounidense a la vuelta de la esquina, ¿cuál de los candidatos representaría un mayor riesgo para el tema del transporte terrestre y por qué? Sí, pues es difícil saber. Yo, tradicionalmente nos iba mejor con presidentes republicanos, pero eso se acabó con la llegada de Donald Trump, ¿no? Que es precisamente el más posible candidato republicano, ¿no? Entonces, es difícil saber ahora, ¿no? Creo que cuál será el escenario. Yo creo que con, eh, con la reelección de Biden, podríamos tener un mundo mucho más predecible, pero no quiere decir por ello que más positivo para México.
¿no? Normalmente cuando hemos tenido administraciones demócratas, ha habido más presión contra México y más intención de no cumplir con los compromisos internacionales. Ahora sí que muy pesimista mi respuesta. Sí, vienen muchos cambios este año, sin duda. Bueno, para el siguiente también, ¿no? Bueno, y nos comenta por aquí la felicitación también del maestro Héctor, que anda por aquí, no sé por qué no subió, y también nos comenta él que excelente información, muchas gracias, y del mayor interés el tema de los obstáculos que representa que cada entidad de Estados Unidos emite normativa local relativa al transporte y que son, por ejemplo, totalmente diferentes entre California y Texas. Sí, sí, California tiene requisitos de cumplimiento de normas medioambientales muy estrictos. Texas tiene un sistema también más complicado de pago de un impuesto que se cobra por el tránsito por esos estados. Una especie de calcomanía que se le pega al autotransporte para poder circular, que a veces se dispara, ¿no? En cuanto a su costo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ese, creo que es IRP. Pero bueno, y siempre hay como ese intento de obstaculizar el movimiento de carga por esos estados, sobre todo, ¿no? Sobre todo Texas, pero California por sus requisitos propios de cumplimiento de normas de emisiones también puede ser complicado, ¿no? Para algunos transportistas. Y el gran reto para los transportistas mexicanos a veces sigue siendo, irónicamente, el idioma. También el idioma puede ser un gran obstáculo. Y también otra felicitación y nos preguntan respecto al tema cada vez más crítico del cuidado del medio ambiente, ¿cómo se ve que esto puede afectar al autotransporte de carga transfronterizo? Bueno, se tiene que trabajar mucho en la equivalencia, no tanto en la armonización de la regulación ambiental entre México y Estados Unidos, porque eso es muy difícil, pero sí quizá en mecanismos de equivalencia de la regulación, es decir, que con la propia regulación de México tenga efectos equivalentes en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Las normas que existen en México van varios años atrasadas con respecto a las normas que ya se han ido actualizando en Estados Unidos y también en Europa sobre el tema de emisiones. Y eso pues puede ser un obstáculo a la entrada, ¿no? Un obstáculo técnico al comercio, pero por razones válidas, es decir, porque no se cumple con las especificaciones técnicas de los equipos que no contaminen, bajo normas que se van volviendo a través de las actualizaciones de la norma de Estados Unidos más estrictas, y que México va todavía con un par de normas atrasadas, ¿no? O sea, no, llega la norma nueva de Estados Unidos, México trabaja en ella, para cuando logra la norma mexicana adaptarse a la norma de Estados Unidos, ya salió otra en Estados Unidos. Entonces ese tema puede ser crítico, ¿no? Y el trabajo ahí de los comités dentro de los tratados, los comités de obstáculos técnicos al comercio y el propio comité de obstáculos técnicos al comercio de la OMC, puede ser importante para trabajar en esa, pues no homologación, pero sí quizá equivalencia, ¿no? De normatividades. Qué interesante esa pregunta porque hace unos años me tocó estar en una aduana del interior de la República, allá en Ciudad de México, y diferencia total entre el transporte que estaba cargando ahí con el que vemos normalmente aquí en la frontera, porque pues obviamente está cruzando y forzosamente tiene que cumplir con esa normatividad. Entonces sí fue así como, ¿por qué contamina? ¿Por qué está sucio el camión? ¿Por qué las llantas desgastadas? No, Entonces, pues sí. la edad promedio de la flota vehicular mexicana es como 10 años más vieja que la flota vehicular en Estados Unidos. Y eso es un gran tema. Y es raro porque la mayoría de los tractocamiones que circulan en Estados Unidos se hacen en México. Sí, bueno, ahí tenemos tarea, ¿verdad? En ese sector. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias y muchas gracias a todos por su participación. Vamos a entregar el reconocimiento al maestro Malpica y hagamos un trueque y TLC Magazine México otorgan el presente reconocimiento al maestro Guillermo Malpica Soto por hacer un trueque
en la plática virtual con el tema Problema de transporte terrestre de carga entre México y Estados Unidos, el día 3 de abril de 2024, y lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y la directora de TLC Magazine, la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con más trueques, más información, que vamos a tener también ahí muchos temas diversos que ya habíamos comentado. Vamos a estar viendo, ya saben que yo traigo luego mi acordeón, porque por aquello que no vea. Tenemos ahí el día 8, Nearshoring como oportunidad en México, el día 10 con el maestro Ricardo Méndez, la actualización del comercio exterior y aduanas que siempre nos da. Tenemos el día 15, la importancia de la indicación geográfica y la denominación de origen en Latinoamérica. Tendremos el 17, la comunicación eficiente en China. El 22, auditorías internas en comercio exterior desde el punto de vista de la empresa. El día 24, cómo auditar tus descargas. Y cerraremos el día 29, relaciones laborales en el nearshoring con el tratado TEMEC, con la Ley Federal del Trabajo y CITIPAD y el trabajo forzado. Bueno, pues nos vemos, que pasen una excelente tarde y excelente fin de semana. Hasta luego.